Chiche está en el Chiche móvil, donde tiene que estar. Chiche, ¿dónde estás y con quién estás? Otra cosa que yo siempre... Sí. Vamos, amigo. Yo me acuerdo. Chiche, te preguntó. Hola, Chiche. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo Buen está? día. Buen Acá día. en medio del ruido estamos con el gobernador Kicillof. Le voy a preguntar si tiene idea de la última noticia. ¿Tenés idea de las últimas noticias? No, ¿qué ocurrió? Acuerdo con el fondo. 7.500 millones de dólares. Mirá, qué bueno. No, estuve siguiendo con Sergio, estoy en permanente contacto, no sabía que ya se pudo anunciar. Se acaba de anunciar, lo acaba de anunciar Sergio, 7.500 millones de dólares y creo que el mes que viene agregan otros 1.000 millones más. Sí, sabía el estado de las conversaciones, por supuesto que algunos decían que bueno, que se apurara, que se terminara, que se firmara, que la incertidumbre. Lo que pasa es que negociar con firmeza y algunas de las imposiciones que usualmente, no es algo específico ni de ahora ni por esta situación. ¿Y le van a permitir que parte de esos dólares se usen en el mercado de cambio? Sí. Sí, no, conozco los términos, no sabía que ya estaba anunciado. Sí, les puedo decir que bueno, que para empezar, está muy bueno que haya ocurrido. Fue un esfuerzo grandísimo del equipo económico, de Sergio, que bueno, que todos estos días estaba con la atención puesta ahí, porque bueno, es una responsabilidad enorme que tiene. A mí me tocó ser ministro de Economía, sé que es full time. En aquel momento era lo de los buitres, ahora también tenemos ataque buitre con el tema YPF, pero muy importante destacar que no se negoció a tontas y a locas como para firmar y sacárselo encima, sino de la mejor manera posible. Por supuesto que un acuerdo con el fondo nunca puede ser algo para festejar, para empezar. ¿Para qué tenemos al Fondo Monetario si toda la plata que prestó no se utilizó para obras? Estoy recorriendo muchísimas obras que hicimos en este gobierno, porque en el gobierno pasado se paró todo ya en el 18, cuando terminó el financiamiento de los prestamistas privados. ¿Te acordás? 100.000 millones le prestaron a Macri y le cerraron la canilla, fue corriendo al fondo, y ahora el problema con el fondo es que muchas veces intenta intervenir también sobre la política económica de los países, ahí poniendo en cuestión incluso la decisión, la autodeterminación que tiene cada país, ¿no? Así que muy bien, igual que se haya podido. El acuerdo es una buena noticia. La noticia del tema de que hay que pagarlo de YPF, ¿es una mala noticia? Mirá, era relativamente esperable, todavía no es una noticia porque esto que se está discutiendo todavía en tribunales de Estados Unidos es la primera instancia. Todos recordarán porque fue una larga discusión con los fondos buitres, que también tuvo una primera instancia, después hay apelación, que es segunda instancia, un tribunal de alzada, y después probablemente esto vaya a la Corte Suprema de Estados Unidos, que yo creo que ya la vez pasada, en un fallo muy cuestionable, terminó favoreciendo a los fondos buitres, pero en este caso lo que están intentando hacer es... ¿El reclamo de ellos es porque se hizo mal acuerdo o porque ellos reclaman más de lo que correspondía? No, mira, el punto es así, porque estuve leyendo hoy un poco los diarios. La verdad es que lo que se miente en un diario, las cosas que se dicen, y después, bueno, candidatos de la oposición que no deben saber lo que es un barril de petróleo, pero bueno, quitando eso y para no ponerme simplemente, para no ponerme en la polémica, quiero explicar lo que ocurrió. Lo que ocurre es que el Congreso de la Nación resolvió en una ley que está prevista ya desde nuestra Constitución, declarar de utilidad pública. No lo puede hacer un Poder Ejecutivo, por eso se envió la ley al Congreso, pero de declarar de utilidad pública el paquete accionario de YPF para recobrar el control. ¿Por qué? Porque YPF, bajo la gestión de Repsol, nos hizo caer como 40% producción, reserva de gas, de petróleo, para sintetizar. Hicieron un vaciamiento de la compañía. Los que dicen hay que privatizar, aerolíneas, YPF, lo que sea, lo que deberían recordar es que eso ya se probó, ya se hizo y salió pésimo. Aerolíneas nos dejaron la empresa tirada, directamente vaciada. Bueno, en el caso de Repsol estaba en el mismo camino, lo cual generó un problema macroeconómico porque como YPF no producía
acá dejó de explorar, dejó de utilizar equipo de perforación, hubo que empezar a importar combustible. Eso era lo del autoabastecimiento energético que se había perdido. Desde que se recuperó YPF, ahora con Vaca Muerta y con el gasoducto el otro día, bueno, se está llegando ya a poder de nuevo exportar combustible. Nunca tendría que haber pasado que Argentina tuviera que importar. Fue porque los privados que manejaban YPF lo hicieron mal. Nos hizo perder una fortuna. Mirá, para que quede claro, este año, el año pasado solo, YPF ganó 5.000 millones de dólares. Así que no hay precio caro para pagar por YPF, independientemente de las discusiones que puede haber. En aquel momento se declaró de utilidad pública y luego de eso se expropió. Pero igual tienen socios extranjeros YPF. Claro, porque es el 51% es del Estado. El resto lo puedes comprar vos, acciones de YPF, extranjero, nacional, el que quiera. Pero el control lo tiene el Estado. Desde que tiene el control el Estado apareció Vaca Muerta. Vaca Muerta se conoce hace mucho, pero Repsol no quería poner un mango en la Argentina, esa es la verdad. Entonces llevó a la recuperación. Esa recuperación, viste que en el Congreso a veces hay mayorías dudosas, pequeñas, estrechas. Bueno, lo votaron 208 diputados de la coalición cívica, de la Unión Cívica Radical. Lo que hoy se está discutiendo es eso, que obviamente nosotros estamos de acuerdo, lo hizo el Congreso, y se está discutiendo en un tribunal internacional, que la verdad es todo tema de ley argentina, no tendría por qué pasar así. Yo creo que no corresponde, que es totalmente equivocado, pero si, como dice, si el tribunal termina fallando que hay que pagar eso, lo único que está diciendo es pagar algo que antes no se pagó, porque se expropió de una manera, pero que si se hubiera pagado entonces para evitar este juicio hubiera sido el mismo dinero más, o sea que tampoco, me parece que la cuestión hacia la soberanía, hacia la discusión, pero hoy YPF, no sé, solo con la exportación de gas licuado, que se está ya planificando una planta, vamos a tener decenas de miles de millones de dólares. Bueno, vamos a cambiar de tema. Recorrer cuando estabas en la campaña en el Clio, ahora que estás recorriendo en un vehículo un poco más profesional. Sí, tampoco es de lujo. Pero lo que digo, ¿cuál es la diferencia? Porque había un compromiso hace 4 años, hay un compromiso diferente ahora. Sí, hace 4 años lo que hicimos siendo opositores, y bueno, en una circunstancia donde vos recordarás, todos pensaban que Vidal ganaba y reelegía caminando, sin despeinarse. Y terminó siendo una elección muy desfavorable para Vidal por varios motivos. Primero, no gobernó la provincia, ni siquiera desde la provincia. Yo creo que los candidatos que presentan ahora son lo mismo de Vidal, en términos de qué visión tienen de la provincia, que es una visión de la ciudad de Buenos Aires, es una visión que tiene más que ver con los servicios, con el endeudamiento, que con lo que es la provincia, que es la locomotora productiva de la Argentina. Eso es un factor que me parece que fue fácil de demostrar recorriendo, viendo las problemáticas que habían causado. En segundo lugar, prometimos, si ganábamos, seguir recorriendo. Y es lo que hemos hecho. No solo el gobernador, yo, sino todos los ministros, todo el gabinete, los funcionarios. Muchísima presencia territorial, muchísima cercanía, mucha obra. Y prometimos también reconocer los derechos y ampliarlos. Más salud, más educación, más inversión en seguridad, más inversión... ¿Lograste todos esos objetivos? ¿Te faltan? No, bueno, por eso me presento de nuevo, porque tuvimos que atravesar por un lado una pandemia. Si uno, ¿cómo se puede ver si se logró el objetivo de transformar la educación en la provincia de Buenos Aires? Y obviamente había deudas muy grandes para pagar con la educación, con los bonaerenses, las bonaerenses, y eso tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo es desfavorecida en términos de recursos, pero si uno tiene que ponerlo en claro qué es lo que hemos hecho, Vidal dice que abrió 65 escuelas, nosotros hemos tenido casi 2 años de pandemia, así todo ya tenemos 171 escuelas inauguradas, va a ser el triple que Vidal. 145 centros de atención primaria de la salud, 5.000 kilómetros de autopista, de rutas, más de 500 kilómetros de autopista. La verdad que hemos hecho muchísimo y se nota en toda la provincia muchísima obra, pero falta, y en ese sentido nosotros seguimos con la idea de que la provincia de Buenos Aires necesita, por un lado, integrarse más. Por eso, bueno, ayer estuve recorriendo el camino de cintura, la ruta 4,
viste, que une los municipios. Bueno, estuve en la zona de Loma de Zamora, una ruta recontra olvidada, que era un lugar no solo en mal estado, sino sin una intervención urbanística. Hoy tenemos una obra de 10.000 millones de pesos, vamos a terminar ya los primeros tramos ahora. Son en municipio de Loma de Zamora, Almirante Brown, Matanza, Quilmes, bueno, todo aquello intervenido, y de la misma manera la autopista Presidente Perón, de la misma manera la Ruta 6. Digo, vos sabés que hay dos demandas de la gente más urgentes que tienen que ver con seguridad e inflación. La inflación no depende de vos, por supuesto, la seguridad sí. Sí, mira, en términos de seguridad es un tema interesante porque venimos de una época donde no había inversión, había ajuste, donde no había cambios reales, pero sí muchísimo marketing. Fue un gobierno de mucho marketing, el de Vidal, el de Macri, pero ¿sabes qué? Los y las bonaerenses se dieron cuenta de eso. Una cosa es que te pongan carteles, estamos luchando contra... Y otra cosa es ver el estado en el que estaban los patrulleros, cómo estaban los sueldos de la policía. La verdad que hicieron un ajuste feroz en el ámbito de la seguridad. Te doy números, obviamente todos dicen las comparaciones son odiosas, pero para entender la diferencia un poco y para dónde vamos, sabiendo que el tema de inseguridad es un tema que tiene muchas causas distintas, que lleva tiempo modificar la policía de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en esa transformación, pero también hemos hecho un shock de inversión. Mira, te digo, cuando yo llegué había 2.000 patrulleros funcionando en la provincia. En el conurbano, que es la zona más picante, más compleja, 790 patrulleros. Muchos de ellos con 1 millón de kilómetros de rodaje porque no hubo inversión, se cortó completamente. Y esos 790 patrulleros tenían que recorrer 1.100 cuadrículas, las famosas cuadrículas donde andan los patrulleros. Bueno, 2.000 patrulleros nosotros hemos comprado entre patrulleros y motos. Patrulleros 4.500, 0 kilómetros, sustituimos prácticamente todo el parque de patrulleros. La inversión la hicimos y se ve, son patrulleros nuevos, blindados, última tecnología, con su equipamiento, no se veía hace muchísimo tiempo. Chalecos antibalas, es decir, hemos reequipado a la policía 80.000 chalecos antibalas. Después el gobierno anterior no puso más policía, menos. 5.000 policías menos, una fuerza que tiene 100.000 hombres. 80.000 chalecos, tenés 100.000 hombres, te faltan 20.000. No, porque otros hacen tareas administrativas, Chicho. No necesitan, pero sí, los que están... 20.000 sin chaleco. Son los que están en la calle, ¿no? Son los que tienen que hacer tareas de seguridad. Pero ahora tienen su chaleco propio, ni siquiera en otras épocas había intercambio. Y digo más, no había ni munición ni práctica de tiro en la época anterior. Cuando yo te digo todo esto, 5.000 agentes menos durante la época de Vidal, de Ritondo, de Bullrich, todos ellos, mucho bla bla, en la realidad pasaba otra cosa. Y además le sacaron, esto es increíble y lo sabe poca gente, pero en la realidad se puede ver con los recibos de sueldo, 25% del sueldo le sacaron a un policía de la provincia de Buenos Aires, que ya ganaba menos que el de la Federal, que ya ganaba menos que el de la Metropolitana. ¿Cuánto ganaba ahora un policía promedio? 5 años de antigüedad, 10. Bueno, lo que pasa es que se conforma el sueldo con... hemos aumentado las horas POLAD, que son las horas extra. Hoy el sueldo de la policía está al mismo nivel que el de la Federal. Y eso es importante porque esto es un reclamo histórico. Por eso te digo que cuando uno habla de seguridad... Déjame primero terminar con el tema de las estadísticas que quería cerrar esto. Entonces digo, más patrulleros. Recuperamos cantidad de agentes policiales. Los 5.000 que habíamos perdido en la época de Vidal ya se recuperaron. Va a haber 5.000 más. 3.000 de ellos ya se recibieron ahora. Sacar un policía nuevo no es ir a una góndola de supermercado y ponerlo en la calle. Se hizo en otras épocas que tenían 6 meses de capacitación y salían a la calle. Y bueno, y obviamente necesitamos profesionalizar la policía. La policía de la provincia de Buenos Aires es algo que se está intentando transformar. Tenemos a Sergio Berni, que tiene un plan de corto plazo de reconstruir lo roto, pero también de largo plazo de transformar la policía. Y te agrego, esto se ve en las estadísticas también. Es difícil hablar de estadísticas del delito. Una es un desastre. Y es un desastre, porque cuando matan a una persona, por más que vos digas, no, pero es el 20%, y es terrible. Cada delito es gravísimo, cada delito nos preocupa y cada delito, obviamente, si es evitable, hay que seguir trabajando para prevenirlo. Pero te quiero decir, la única estadística que nadie puede cuestionar de delito es la de homicidios. Porque vos sabés, Chiche, que a nivel...
Claro, y el número está visto por el sistema de salud que lo marca y el sistema judicial que también lo computa. Y nuestras estadísticas de inseguridad las lleva la Procuración de la provincia de Buenos Aires, que es Contegrán, que vos sabrés que era funcionario de Vidal, nombrado por Vidal. Nadie puede decir que hay algo cuestionable en las estadísticas. Bajaron 22% los delitos en la provincia. Tuvimos aún con la liberación. Me debes la cifra de lo que gana un policía. Bueno, pero por eso, aún con la... Vos me ibas a decir la liberación de presos. ¿Cómo? Me ibas a decir la liberación de presos. No hubo liberación de presos. Eso también es importantísimo marcarlo, porque yo, cuando me hablan de esto, dejo bien en claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene atributos, potestades, facultades para poner a nadie preso ni para liberar a nadie. No es un tema del Poder Ejecutivo, eso es un tema del Poder Judicial. Nosotros lo que sí estamos haciendo es un plan de inversión fundamental en infraestructura carcelaria. Te has olvidado de una cosa, eso que es muy importante. Ayer hablé con Julio Alac. Ustedes agregaron como 10.000 plazas de cárcel. Mira, eso es algo impresionante que yo lo tengo que contar porque van a decir, bueno, está en campaña, lo cuenta. Lo hemos hecho durante todo el gobierno. El día que yo asumí, había una huelga de hambre en el servicio penitenciario bonaerense de 16.000 internos. Vos fíjate, lo trato de decir cortito, 24.000 plazas penitenciarias tenés en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántos? Cuando empezó Vidal había 36.000 detenidos. Cuando terminó, 51.000. Pero ¿qué quiero decir? Que había una crisis que la marcó el propio Poder Judicial como una crisis humanitaria, pero asociada ¿a qué? A que si hay sobrepoblación penitenciaria, eso genera que después todo lo que tiene que ocurrir en el servicio penitenciario, que es que cuando un juez pone a alguien preso y cuando un juez lo libera, no nosotros, el tipo que salga de la cárcel, la mujer que salga de la cárcel, no tiene que volver a delinquir. Para eso está el servicio penitenciario, para reinsertarlos. Nosotros hoy tenemos un plan de construcción que va a permitir ampliar en 12.000 plazas. Eso es un crecimiento del 50% de lo que había. Había 24.000, 12.000 plazas más. ¿Qué es lo que permite esto? Que baje la reincidencia. Lo debe haber dicho Julio Alac, nuestro ministro de Justicia. Cuando llegamos había 46% de reincidencia. Eso es que cada 100 internos que salen de la cárcel, 46 cometían un delito en el primer año. Eso bajó ahora a 26. O sea que mejorar el servicio penitenciario, la educación en el servicio penitenciario, el trabajo que hay. Nosotros ahora, por ejemplo, el plan Cunita, ¿te acordás del famoso plan Cunita? Ayer veía la Cunita, estaban haciendo en Olmos. Se hace en Olmos, se hace en un polo fabril adentro de la cárcel. Ahora, si alguien que está preso tiene la posibilidad de trabajar, tiene la posibilidad de reinsertarse, después, obviamente, ahí baja bastante la probabilidad de que vuelva a reincidir. Si nosotros las cárceles las tenemos en un estado que después hace que cuando salgan vuelvan a cometer delitos, la verdad que de nada sirvió. No me decís cuánto gana un policía. No, porque si te digo me va a decir uno ganó menos porque soy recién egresado. Después, si querés, te paso la estadística. Está bien, para tener una idea de los ingresos. Uno va a decir, no, yo no, y capaz que es porque no cobró la hora extra, porque es un problema. ¿Sí? Che, ¿cómo están recibiendo? No, Perfecto, Chiche. Todo bien. Bueno, gracias. Yo acá viajando con Chiche Chocho, se subió Sí. a la campaña, Chiche, no sabés lo que es esto. Venimos de Escobar, muchísima gente, un acto extraordinario, recorriendo un jardín, recorriendo viviendas. En Escobar no había hecho una vivienda el gobierno anterior y ahora hoy estuve en un plan de 80 viviendas, pero tenemos como 200 más en construcción, las vamos a terminar, muchas de ellas ahora. Ya hemos entregado viviendas, es importantísimo porque Escobar creció explosivamente, un 20% entre un censo y otro, y eso hace que, obviamente, uno dice, bueno, son country, barrios privados, perfecto, pero los trabajadores y trabajadoras a veces no tienen infraestructura. No Estamos tienen en el peaje. ¿Vos pagás peaje? Yo sí, ¿Vos pagás, ahí tengo, con el sí, Telepase, sí. ¿Está pagando peaje? Además no es de la provincia, este peaje, como vengo del norte, el de la autopista Buenos Aires-La Plata, la UASA también se paga del gobierno, pero es del Estado provincial, no. Axel, ¿es cierto que vos estás evitando verte con Alberto Fernández?
esquivándolo en la campaña. No, yo tengo un cronograma de campaña, mira, yo estoy, no es que esté de campaña, te lo decía recién, yo tengo una gimnasia que 3 veces por semana laburo en la calle, por eso acá ves una improvisada, porque esto nos venía una improvisada pesita, para que pueda tener acá unos papeles, laburo en la calle, laburo en la ruta, recorro el interior, hace unos días estuvimos en Chivilcoy, me paso el día, recorro, estuvimos con empresarios en Chivilcoy, estuvimos viendo obra, es un municipio opositor, pero así es como funciona mi gobierno. De esa manera yo tengo una agenda que la hago con bastante anticipación, yo ya sé que voy a hacer 15 días vista, no por campaña, lo tengo siempre previsto, pues si no sería imposible coordinar con los trabajadores, con los empresarios. ¿Cuál es el lugar más lejano que tenés, que visitas habitualmente? No, el más lejano, bueno, Carmen de Patagones. Nosotros tenemos una provincia que tiene más o menos 1000 kilómetros por 1000 kilómetros, de punta a punta. Tiene 100.000 kilómetros, 300.000 kilómetros cuadrados. Vos fijate, es comparado con la capital, que a veces me quieren comparar la provincia con la capital. La capital tiene 200 kilómetros cuadrados, 1.500 veces más grande en nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que digo? Nosotros tenemos que tener una actividad territorial. Obviamente Vidal trabajaba de la capital federal, ni siquiera... Una cosa, ¿ves que aprendiste la lección de tu predecesor Scioli? No, pero si te estoy contestando... Te pregunté, bueno, si pregúntame. estás esquivando a Alberto Fernández. No, de ninguna manera. Mi agenda la tiene a disposición. Obviamente hoy sí estamos en campaña, en el tramo final. Nosotros estamos llamando a que se vote en agosto. Creemos que es un paso muy importante, Chiche. que la gente va a ver quién es el candidato más votado, que la gente va a ver... Sí, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo que el gobernador tiene puesto el cinturón de seguridad y vos no. Chiche también. Chiche también. No lo Chiche veíamos. también, mirá. No lo veíamos. No, por Veíamos el favor, otro no. cinturón, pero no Ahí ese. está tu abuela. Sí. Se puso la gorra. Es tremendo. Porque es un Tenemos transgresor. periodista con gorro. Sí. Y vos no. No. Pará, sigamos. Obviamente también me decían, viste, si pasan unos días y no me cruzo con algún dirigente, no quiere ver mi plan de trabajo, digamos, lo que es el cronograma, mi agenda, está disponible y están todos invitados, los candidatos nuestros, los candidatos... Cuando subí, lo primero que me dijo, ponle el cinturón. Muy bien. Y como tiene que ser. Sí, la gorra me la había puesto yo, pero con la cámara... No, pero es importante, ¿sabes por qué? Porque también estamos con lo de alcohol cero, varias cosas que tienen que ver con la seguridad vial. Tenemos un trabajo muy importante en este sentido, tenemos trabajo muy importante en toda la ruta de la provincia, estamos haciendo mucha autopista, pero entonces... ¿El alcohol cero tiene sentido o no? Sí, porque siempre si no se presenta, viste, el gris, y está bien, yo creo que lo hacen muchísimos países, se hace, bueno, acá cerquita en Uruguay, en varios países, como una forma de que el conductor no esté viendo si una copita más o una copita menos, y está demostrado que bajan mucho los reflejos con un poco de alcohol en sangre y se puede evitar. La verdad que si ocurre el accidente, si ocurre la tragedia, te lo vas a estar toda la vida, ¿no? O la muerte. Entonces yo diría que vale la pena cuidarse con eso, sí. Axel, en algún momento se pensaba que Cristina te quería a vos como candidato a presidente. ¿Vos ya lo sabías eso? Mira, estuvimos viendo las diferentes configuraciones y posibilidades. Yo creo que llegamos a una propuesta, a una oferta electoral, como lo llaman, que es una boleta que tiene a todas las expresiones de nuestro frente. Muchos decían, ¿te acordás, Chiche, de dónde venimos? Venimos de un momento ahí cuando fue, más o menos julio, cuando fue la intempestiva renuncia de Guzmán, ministro de Economía, julio del año pasado, donde yo veía en los canales de televisión a nuestra oposición diciendo que no terminábamos el gobierno, que había asamblea legislativa. Hubo gente de tu partido que dijo eso, que el helicóptero se estaba esperando. Bueno, no, a mí nunca. Yo, la verdad que lo que creo es que de esa situación, después empezaron, bueno, se va a partir obviamente por las diferencias, por lo que fuera, se va a partir, va a explotar. Y yo no veo que en nuestro frente nadie esté, como vemos en la vereda de enfrente, diciendo, no, si gana el otro no lo voy a votar, como vimos en Santa Fe, acusarse de narcotraficante, decir, vos estuviste en el gobierno de 2001, hiciste el blindaje. Está muy, pero muy, diría yo, violenta ya
la interna opositora. Nosotros, nos costó un tiempo hacer una propuesta que incluyera a todos los sectores del frente. Sergio Massa es un candidato que además expresa, lo dijiste hoy, está firmando con el Fondo Monetario, todos decían no van a firmar. Yo te pregunté otra cosa, vos me contestás lo que querés, pero yo te pregunté otra cosa. No, es que ¿Te llamó y te dijo el presidente, vas a ser vos? No, y nunca y además en nuestro espacio creo que había varias alternativas, varias opciones y como te digo, además tenemos también a Juan Grabois de candidato, es decir, creo que están contenidas todas las expresiones en la provincia de Buenos Aires. La candidatura nuestra es única en el frente y me parece que todos saben la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires en el cuadro nacional. Nosotros decidimos no desdoblar las elecciones, eso permite, acompañar, apuntalar y ayudar. Uno dice, se van a... Era más riesgoso, porque todos decían que si vas aparte, vas solo. Podía ganar. Mirá, nosotros creemos que igual no hay provincias sin naciones, y lo digo con esto de las PASO. Yo creo que son importantes. Si tengo que dar un mensaje, voten en las PASO, vayan a votar. El día 13 de agosto se define muchísimo en la Argentina, conociendo además que nuestra oposición hizo cosas que no han negado. Se fueron a hablar con el Fondo Monetario para que no firmaran un acuerdo. ¿Era cierto eso? Y yo no tengo ¿Es cierto? duda. Massa contó Chiche. que se lo dijo un funcionario del Fondo Monetario, perdón que cuento esto porque ya es el extremo, un funcionario del Fondo Monetario le dice a Sergio Massa, che, qué poco patriotas que son los de tu oposición, vienen acá a pedirme que no les dé el acuerdo, que les exija tal cosa y tal otra. Que un funcionario del Fondo Monetario venga a denunciar a dirigentes de la oposición porque le fueron a arreglar. En la época nuestra lo hicieron con los buitres, se iban a hablar con los buitres para que no firmen con el gobierno que había. Le decían, te vamos a dar todo. Ganaron la elección y entregaron todos los buitres. Le pagaron los abogados, la propaganda contra Argentina. Le pagaron más de lo que los buitres nos pedían a nosotros. Charlie, ¿qué querías saber? Sí, le quería preguntar, decir al gobernador que el precandidato Grabois dijo también que en el conurbano una familia de 5 personas vive con 200.000 pesos. Sí, bueno, el tema, mirá, yo estaba mirando los números el otro día de creación de empleo y de desempleo. El número de desempleo, 8% que tenemos, es el más bajo de los últimos 7 años. Así que yo te diría... Con salario muy bajo. Por eso, yo te diría, dentro de los objetivos que era recuperar trabajo, se crearon 120.000 puestos de trabajo formal en la provincia de Buenos Aires. Pero obviamente, el tema distributivo y el tema salarial es en lo que nos tenemos que enfocar. Para eso, ¿qué se necesita? Apoyo y respaldo, Te digo, sin respaldo político, a mí, vos sabés, me tocó ser ministro. Sin respaldo, yo en aquel momento tenía de presidenta a Cristina Kirchner, pero acabamos en 2011 de ganar una elección con 50 y pico %, y decían, tienen que controlar los precios, ahí hay un vivo, ahí hay alguien que remarca, hay alguien que especula con el dólar. Bueno, todo eso necesita regular, No estoy diciendo, mira, los países más capitalistas, más de mercado que se te ocurra, Estados Unidos, Alemania, ¿cuál es una de las oficinas más importantes que tiene el Estado Nacional en esos países desarrollados? Antimonopolio, antitrust, defensa de la competencia. Porque ¿qué es lo que dice la teoría? Cuando pueden competir muchísimas empresas, y bueno, tienden a bajar el precio porque cuando uno abusa... En estos momentos sabéis que hay desborde el tema precio, Bueno, no hay precio, en medio de esta inflación no hay precio. Se necesita espalda política también para eso. Nosotros en el 21 tuvimos una elección donde acá en provincia de Buenos Aires se perdió la elección por poquito y obviamente un gobierno que no tiene respaldo electoral muy fuerte, muy decidido, tiene menos instrumentos también. Agrego algo, los planes del Fondo Monetario, esta es me corro un poco y hablo desde la perspectiva de la economía, si me permitís, no como gobernador, te digo cuestiones de discusiones económicas. ¿Por qué hay inflación en un país? ¿Por qué hay inflación? El mundo tuvo ahora una etapa muy inflacionaria, obviamente. Niveles, yo tengo una amiga que vive en Inglaterra, es profesora universitaria, de la época que yo era investigador, profesor. Trabaja en Inglaterra, en Brighton. Y me decía, tuvimos una inflación
no sé si fue 10 u 11%, pero acá veníamos de una inflación del 2%, entonces no tengo forma de recuperar salario, estoy perdiendo 8 puntos de salario real, y bueno, esas discusiones porque después de la pandemia vino la guerra, crisis alimentaria, crisis energética. Obviamente los niveles son distintos, pero te quiero contestar la pregunta para tener precisión. Para mí, en Argentina, la inflación tiene mucho que ver con la cuestión cambiaria, mucho que ver. O sea, esto de economía bimonetaria hace que los precios también se rijan los productos importados por el tipo de cambio oficial, y hay algunos empresarios que, como tienen poder de mercado, pueden fijar precios y a veces usan el dólar paralelo para fijar no el precio, sino sus ganancias. Quieren tener una ganancia, entonces... Yo cuestión también que tenés varios precios de dólar. Lo que pasa es que los empresarios, hay muchos productos que se pagan con un dólar barato y no lo trasladan a los precios. No trasladan el dólar barato, sino un dólar caro. Todo eso hay que ordenarlo, y para ordenarlo necesitas poder económico. Pero te digo, del Estado, regulación del Estado. Muchos dicen, no, pero se quieren meter en todo. No, cuando hay, vos mirás todos los sectores que tienen que ver con los consumos populares, con los sectores, con los consumos de la clase media, en la gran mayoría hay 2, 3, 4 empresas que representan el 80% del mercado. No hay competencia. Entonces, eso yo no digo, no estoy diciendo hay que intervenir, simplemente lo que hay que hacer es que los precios tengan que ver con los costos. Porque si no, bueno, ahora, pero ¿qué quiero decir? El plan que propone el Fondo Monetario, el plan económico del Fondo Monetario, en el acuerdo anterior, y yo diría históricamente, es que siempre el dólar oficial se devalúe por encima de la inflación, siempre por encima de la inflación. Si uno conoce la Argentina como la conocés vos, Chiche, sabés que si hay una inflación, ponele cualquier número, 2% de inflación, y vos devaluás más del 2%, probablemente el mes que viene todo va a precio. Entonces, el plan del fondo le servirá para otro país. Para Argentina eso es inflacionario. Lo mismo con la tasa de interés, que la tasa de interés esté por arriba de la inflación. Yo he discutido esto con los funcionarios del fondo siendo ministro. Les digo, miren muchachos, ustedes, pues, lo que pasa es que tienen un enlatado, digamos, tienen un librito que tratan de aplicar en todos los países del mundo, y la Argentina tiene particularidades. Había un... Lo menciona Cristina varias veces. Sí. Sí, ¿qué pasa? Ahí está, para preguntarle a Axel, algo que debatíamos ayer nosotros, Chiche. El año pasado 160.000 denuncias por violencia de género en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace falta para bajar esas denuncias, para darle contención a las mujeres y para evitar los femicidios? Porque ayer estuvo la ministra de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. Debes conocer todas las políticas que tenemos. Tenemos muchísimas, falta un montón. 160.000 denuncias. Falta un montón. Hubo, efectivamente, yo creo que hay varios factores. Por supuesto que una tenía que ver con que en algún momento, cuando yo asumí, decían que se iba una mujer a plantear una denuncia de violencia, y muchas veces le decían, no, mira, querida, volvés, es un problema tuyo, o no te creen, o bueno, hasta cosas más machistas y machirulas dichas por parte del Estado. Nosotros hemos generado, ayer si estuviste con Estela Díaz, primera ministra de la Mujer, en el primer Ministerio de la Mujer de la historia de la provincia, porque le damos muchísima importancia. Hay muchas políticas. Primero lo que hicimos en el Ministerio de la Mujer para darle una relevancia institucional y que las políticas de género entren también en el Ministerio de Seguridad, entren en el Ministerio de Salud. Había violencia de género, a veces denuncias dentro de los sistemas de salud, a veces no son provinciales, sino municipales. A veces, entonces hay que cambiar totalmente la cultura, hay que cambiar totalmente el abordaje. Chiche. Hay programas que tienen que ver cuando hay casos de violencia de género. A veces si una mujer denuncia violencia, después tiene una dependencia económica que hace que no se pueda escapar de esa situación, que no pueda salir. Entonces el Estado tiene que estar presente. Casas de abrigo, ayuda también desde el punto de vista económico muchas veces. Son una batería de medidas, primero para que aparezca la denuncia, porque si ni se denuncia, porque está naturalizada. Mira, hubo una época, Chiche, en la época de mis abuelos, no lo digo por mi familia, donde era prácticamente moneda corriente que hubiera violencia entre el hombre y la mujer al interior de la familia, entre los padres y los hijos. O sea que cuando uno dice femicidios, por ejemplo... Es menos
al menos ya que todavía en la mía había más. Claro, estaba establecido como si estuviera bien y fuera normal. Como yo era de una familia comunista, no pegaba, por ejemplo. Pero Bueno, era normal pegar. bueno, pero esto que vos decís, lo dijiste vos, si era normal pegar, quiere decir que nadie iba a denunciar un caso de violencia de género. Hoy tenemos una ventaja, las mujeres se dieron cuenta de que esto no es normal, que si se había normalizado es tremendamente injusto y hay que terminar con eso. Entonces, bueno, pero esto tiene que empezar también desde el sistema Axel. educativo en cada una de las familias y después tenemos que... Menos cachito, chicos, yo tengo muchas preguntas todavía. Sí, pero... No se puede. Además, pero Axel que- es larguero para la respuesta. Pero esperá. Te decía, Pare, che, yo estoy acá. te lo no, contaba Estela. Como la provincia de Buenos Aires es muy grande, tenemos 135 municipios, nosotros desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires estamos fomentando que en cada uno de los gobiernos locales, municipales, aparezca un área vinculada a la problemática, no solo de la violencia de género, que es una de las más graves, pero hay un montón de... Hay mucha violencia, pero además hay muchas políticas de género que tienen que ver con muchísimas cuestiones que bueno, que estamos buscando también. Si uno va al privado, por el mismo trabajo le pagan más un hombre que lo que le pagan a una mujer. Y esto hace también que después haya una dependencia. Nosotros todas las semanas tenemos piquete en la ciudad de Buenos Aires, en esos 200 kilómetros cuadrados que vos decís. El 99% de la gente esa viene de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. ¿Es una responsabilidad tuya? ¿Son respuestas que no das vos o son respuestas que no da la nación? No, mira, lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires es un municipio que era un municipio de la provincia, era la capital de la provincia. Luego, y estoy hablando de algo que pasó en el siglo XIX, pero luego la provincia de Buenos Aires cede su propia capital para que sea la capital de todos los argentinos y argentinas y la sede del gobierno nacional. O sea que ahí están todos los ministerios, ahí reside el gobierno nacional. Es cierto que es un municipio y que ahora es una ciudad que tiene una relativa autonomía, pero no es una provincia y es la capital del país. En todo país, en su capital, ocurren cosas que no ocurren en cualquier ciudad. No me refiero al hecho porque pero digamos, es lo mismo, es parte porque de la protesta, pero lo que digo es lo siguiente, es gente que viene del conurbano a hacer el reclamo. vienen de todo el país, después cuando vienen de Jujuy, cuando vienen de... porque está la capital nacional. Entonces, lo que no puede pasar... Pero vos tenés que sacar gente de los piquetes para darle laburo o no. Bueno, nosotros tenemos un montón de política vinculada a la población vulnerable que hace la provincia de Buenos Aires. Pero si es por eso, 3 millones de bonaerenses van a trabajar todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Todos los días. O sea que tanto la recaudación de la ciudad de Buenos Aires de ingreso bruto es trabajo bonaerense. O sea que yo creo que el problema o la cuestión que hay que entender ahí es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay 33 hospitales. ¿Por qué hay 33 hospitales? Para 200 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes. Mucha gente del conurbano, Pero mucha. lógicamente porque es la capital de Está Argentina. bien, no me parece Porque es mal, la capital de Argentina. yo no Me estoy parece en contra que de hay eso. una mirada extraña. Porque Me encanta que le puedan dar ayuda. No pueden entrar los bonaerenses a la ciudad de Buenos Aires, tampoco podrían ir a trabajar. Usan los colegios también, me parece bárbaro. No, pediría, en todos los casos es la misma cuestión. La ciudad de Buenos Aires tiene más del doble de ingreso por habitante que la que tiene la provincia, históricamente. Nosotros tenemos 100.000 calles de tierra en el Vamos a conurbano. decir que son pituquitos de la Recoleta vos también, ¿no? No, Como ya llora. No, yo encontraré mi forma de decirlo y no quiero con esto ser ni confrontativo ni despectivo, pero me parece que la ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos y argentinas. Yo no sé, capaz que digo algo exagerado, pero el PRO, que gobierna esa ciudad hace algún tiempo, no abrió un hospital. ¿Por qué? Porque todos los hospitales que hay ahí son los hospitales de la capital de un país, no de una ciudad. No son para atender a los porteños nada más. Lógicamente, pero lo que estoy diciendo, cuando lo estoy diciendo me siento medio ridículo, pero hay algunos que no lo entienden todavía y piensan que por ser, por gobernar la municipalidad, entonces ya deja de ser una capital de un país. No sé, si quieren echar a la capital del país, qué sé yo, hablemoslo, pero me parece que
Nosotros... Bueno, cuando entras a la ciudad de Buenos Aires, es la capital de todos los argentinos. Por eso es lógico que pasen cosas que no pasan ni en Mar del Plata, ni pasan en Bahía Blanca. Entonces a veces dice, pero bueno, también el trabajo bonaerense atiende los locales. Bueno, mucha industria no hay, la industria está más en el conurbano. Nosotros producimos el 50% de lo que en términos industriales hace la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso nos llena de orgullo, la verdad, que haya laburantes, que haya sectores populares. Pero nos falta mucho, porque hace mucho tiempo que estamos discutiendo el tema de la coparticipación, de los recursos que recibe la provincia. Aportamos el 40% de los recursos, recibimos el 20%. Hubo un gobernador radical... Está mal distribuido, eso se sabe desde siempre, por eso existía el fondo del conurbano. Charlie, ¿qué quería preguntar vos? No, quería volver al tema. Se sabe desde siempre, pero no, perdón, se sabe desde siempre, pero a veces no se ven las consecuencias. Faltan escuelas en la provincia. Yo digo, hice 3 veces más escuelas que Vidal. Sí, pero faltan un montón. Jardines de infantes, teníamos 100.000 cuadras de tierra en el conurbano bonaerense. De tierra, no digo que falta luminaria, falta asfalto, salís y hay barro cuando llueve. De eso ya 12.000. 12.000 ya hicimos. A este ritmo... Pero faltan 100.000. Cuando llegué, faltaban 100.000. Ahora hicimos 12.000 y yo tengo previsto acelerar el ritmo. Y vos fíjate, si vamos de a 10% cada 2 años, porque hubo pandemia, bueno, pronto vamos a tener la mitad hecha. En el próximo mandato podemos tener un 30% ya cubierto. ¿Sabes la diferencia para alguien? Tal vez desde el obelisco no se entiende cuál es la diferencia de salir de tu casa, no sos argentino de segunda, y vivís en zonas muy pobladas. Falta vivienda, falta cloaca, te falta agua, todo eso. Bueno, nosotros vamos a hacer todo eso. Necesitamos los recursos, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Mirá, centro de salud, 145 centros de atención primaria de la salud. Nunca se hizo tanto. ¿Ya está listo? ¿Terminamos? No. Falta muchísimo. Nosotros vamos a pelear por los recursos de la provincia de Buenos Aires, Lo vamos a pelear y vamos a pelear porque no haya nadie sin cloaca, porque no haya nadie sin agua potable. Y en el interior también falta vivienda, porque todos piensan, el interior es el campo, el interior, vive poca gente. Argentina, no. Charlie, ¿qué querías preguntar? Sí, vos? no, que no quiero ser reiterativo, pero otra vez el tema de los precios y la inflación es lo que más le está preocupando hoy a la gente. Estamos hablando de alimentos y bebidas de la canasta básica y estamos hablando de que encima en los próximos días aumenta un 5% nuevamente la carne. Esa es la verdadera preocupación de la gente. ¿Y qué hacemos con esto? Sí, ahí ya lo ha dicho Sergio claramente. Yo opino, y esto me lo reservo a mí, que cualquier programa del Fondo Monetario, si el Fondo Monetario no entiende estas cuestiones, que tal vez en sus teorías, en su librito y en Washington pueden pensar que está muy bien, pero acá las políticas que trae el fondo son inflacionarias. Eso no tengo duda. Incluso si uno mira el propio Macri cuando empieza a aplicar los planes del fondo, hay una aceleración inflacionaria, pues te ponen la tasa de interés, que es un costo para el empresario, la devaluación... ¿La devaluación tuya qué fue? No, fue una estabilización que hicimos en ese momento. Se llama estabilización, pero fue una devaluación. Sí, pero vos fijate, nosotros ese año, el año 2014, donde hubo... venía pasando que se corría el tipo de cambio permanentemente por mes. Nosotros lo que hicimos fue poner un tipo de cambio en otro nivel y después sostener niveles de devaluación mucho más baja durante mucho tiempo, lo cual permitió que el primer año, te lo digo con las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires para que no digan, bueno, pero el INDEC, pero nada, con las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2014 hubo 37% de inflación, en el año 2015 24%. O sea que llegamos a una estabilización de los precios, pero había precios cuidados, había una batería de políticas donde hablábamos con los empresarios y le decíamos, bueno, está bien que quiera ganar plata, pero razonable, no lo puedes hacer a costilla del pueblo y de la sociedad y de los sectores medios que necesitan también por llegar a fin de mes. Me parece que todas esas discusiones, como te digo, necesitan fuerza. ¿Vos fuiste mejor ministro de Economía que Massa? No, lo que creo es que a Massa le toca primero una situación distinta. Cuando nosotros gobernábamos, que fueron 12 años y medio, yo fui ministro los últimos 2, viceministro
los 2 años anteriores, desde el 11. Ahora, cuando nosotros gobernábamos, Argentina no era un país endeudado, nos habíamos desendeudado. Y esto fue lo que hizo Néstor, después lo que hizo Cristina, una política sistemática. Porque vos pagaste al Club de París, tenías deudas. Eso es desendeudarse. Yo no tomé la deuda del Club de París, la pagué. Lo mismo con cada uno de los aspectos de la deuda, y esto no es que lo digo yo, lo dijo Duhovne, el ministro de Economía de Macri, dijo, nosotros tenemos una ventaja, no está endeudado el país, no están endeudados las empresas, no están endeudados las familias en dólares. ¿Y qué hizo? Salió corriendo a endeudarnos hasta acá. No, me quedé corto, me choqué con el techo. Nos endeudaron más que nunca en la historia de la Argentina. Y mirá que Argentina tiene una historia desde la Baring Brothers, que venía tomando deuda los gobiernos de derecha de la Argentina. Y bueno, endeudaron 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Y por qué pudieron endeudar así? Porque Argentina estaba desendeudada. Dijeron, esta es la nuestra, vamos a la timba financiera, vamos a la bicicleta. Endeudamos en dólares, vienen fondos de inversión de afuera. Ponen la guita, tasa de interés en pesos, y después se van y se llevan los dólares. ¿El peronismo es de derecha, de izquierda o de centro? No, el peronismo me parece que tiene muchas expresiones, pero tiene algunas, por decir así, para no decirte la felicidad del pueblo, la derecha, ¿viste? La grandeza de la nación. Te digo claramente, producción, trabajo, justicia social, esto quiere decir más salud, más educación, ampliar derechos. Por eso, cuando vos me preguntás qué hicieron este tiempo, construimos, inauguramos escuelas, arreglamos 6.000 escuelas que se estaban... Bueno, pronto viene lo de Sandra y Rubén, te acordarás lo que pasó en Moreno. Cuando no mantenés, cuando no haces mantenimiento, no ampliás las escuelas, no ponés la plata, no invertís en educación, bueno, venimos de un gobierno que se peleó con los docentes, que decía hay demasiadas universidades. ¿Vos qué pensás, Chiche? ¿Hay demasiadas universidades o hay demasiado pocas? Para mí hace falta más todavía. Para mí las universidades locales son muy importantes. Yo conozco mucho la de La Matanza y es un modelo espectacular. Sí, nosotros, bueno, durante la época de Cristina se abrieron 17 nuevas universidades, yo coincido con vos. Lo que pasa es que Macri dijo, ¿para qué tantas universidades en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, si la gente no tiene la posibilidad de hacer un estudio universitario cerca de la casa, los sectores vulnerables, los sectores populares, los sectores medios no pueden pagarse ni una universidad privada, ni el transporte de todos los días para ir a estudiar, que además no tienen... Los egresados de La Matanza son primera generación de egresados incluso de secundaria. Ahí ya te estás peleando con Vidal, porque Vidal dijo... Pero bueno, confrontando, discutiendo, contrastando, como quiera decirlo. ¿Por qué? Vidal dijo, los hijos de los sectores populares no llegan a la universidad. Y como vos decís, eso no solo es una ignorancia tremenda, sino un prejuicio muy grande. Los hijos de sectores medios, de sectores populares, de los laburantes, de los comerciantes, los hijos de la pyme, son primera generación de estudiantes universitarios. Yo di clase, no en Matanza, pero di clase en General Sarmiento durante 10 años más o menos, y en la Universidad Quilmes. Y 80% también eran hijos de trabajadores. ¿Nunca conocieron? No, los abuelos... No terminaban la secundaria. Los viejos no habían ido a la universidad, el pibe, eso es el peronismo, ahí lo definiste muy bien. La movilidad ascendente, digamos, que tus hijos puedan hacer cosas que vos no hiciste y que tengan más oportunidades, la igualdad de oportunidades. ¿Pero eso no está detenido en la Argentina el tema de la movilidad ascendente? No es la misma movilidad. No sé qué hacían tus viejos, son profesionales creo tus viejos. Pero en general, digamos, pero vos pudiste desarrollar. Pero antes era muy normal que hijos de trabajadores, desarrollen la universidad. Hoy no sé si es tan fácil. Bueno, mi hijo era mi hijo el doctor, porque su papá había venido de inmigrante, mi abuelo creo que vino, sí, pocos años de edad, 1905 más o menos, mi viejo, a Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, mi familia de Suárez, digamos. Luego mi viejo nace en Coronel Suárez y siendo chiquitito se mudan a la capital, a La Boca, a Barracas. Y mi abuelo es empresario, fue empresario metalúrgico, después fundió con la dictadura, con las políticas neoliberales, fundió, pero mi viejo estudió medicina en la universidad, primera generación de estudiantes universitarios. Antes eran hijos de inmigrantes, ahora muchas veces son hijos de inmigrantes internos, estos que son primera generación universitaria. Y ahora pasa algo, mirá,
Cuando vinieron Macri y Vidal, yo menciono esto porque si no nos olvidamos de la historia y la verdad que aparece nuestra oposición a decir hay que hacer esto con el Fondo Monetario. No, loco, lo que había que hacer era no traernos de nuevo al Fondo Monetario. ¿Dónde están esos 45.000 millones de dólares que tomaron? No hay una escuela, no hay una ruta, no hay nada, quedó la deuda y se fue. Entonces ahora nosotros tenemos, el peronismo siempre le toca enfrentar estas situaciones, los otros hacer los desastres, nosotros los platos rotos, pero sin ningún problema. Porque pero bueno, ¿haces un poco de autocrítica de lo que fue estos 4 años de ustedes? Sí, creo que fue una Un situación... poco de autocrítica porque digo, da la sensación como que de Macri ahora no pasó nada. No, Chiche, pero hemos discutido incluso muchas veces, Cristina, por ejemplo, pero todos hemos marcado acá la distribución del ingreso, acá, bueno, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que digo ahora? Nos tocó pasar una pandemia, hay una situación internacional complicada. Hemos tenido también discusiones internas. Hoy tenemos una propuesta. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Producción, trabajo, salario digno, mejor distribución del ingreso, pero no es solo para el laburante, porque uno dice mejores salarios. Están pensando solo en los laburantes. Primero que la Argentina tiene profesionales que también son asalariados. Estamos pensando en toda la sociedad, pero también el que tiene una empresa nacional, el que tiene un comercio, ¿quién le va a vender si no? Si los niveles salariales se bajan, no hay mercado interno, no hay eso que ocurrió tantas veces en la Argentina, que es la clave de la Argentina, que es que el desarrollo viene de que hay más demanda y esa demanda genera más producción y la producción genera nuevos puestos de trabajo y eso más demanda. Ese círculo que también es el peronismo en la Argentina, discute también ese modelo con un modelo que dice, no, mira, produzcamos solo materia prima, ahora tenemos, mira, esta discusión, tenemos vaca muerta. Bueno, tenemos vaca muerta porque se recuperó YPF. ¿Qué hacemos con vaca muerta? Usamos la energía esa para producir más, para generar valor agregado, para agregarle ciencia, tecnología argentina, para hacer fertilizantes, productos químicos, para con esa energía poder mover nuestra industria nacional, o la ponemos en un caño, la mandamos para afuera y dicen, bueno, pero ahí van a venir dólares. Ni eso, porque si son también empresas extranjeras que, yo siempre lo digo, tal vez parece medio brutal, pero la mina de Potosí que tenían plata, también uno puede decir, cuánta riqueza que tenemos, ya está, estamos salvados. Pero después vienen, se llevan todo, ¿no? Ya hemos visto esto, los diamantes en Sudáfrica. Hay muchos países que con la riqueza que tienen, y esto en Argentina no ha sido solo el peronismo. Irigoyen tuvo que ver con que el petróleo fuera nacional también. Forja. Haber tenido esas escuelas cerradas, ¿lo considerás que fue un error? Ya, fue en todo el planeta. Yo después te paso, si querés, la estadística de los días de cierre de escuelas en diferentes países. Hubo diferentes políticas. El problema es la pandemia. El problema es la pandemia. Nosotros ahora, por ejemplo, todos los años, aún con dificultades como fue el distanciamiento, las clases empezaron el 1 de marzo. El gobierno anterior, el de Vidal, el otro día lo escuchaba a Vidal. A Kicillof no le hacen paro. A Kicillof no le hacen paro. Entonces ellos que tuvieron 65 días de paro. Pero claro, si fueron contra los docentes, los perseguían con esa Gestapo sindical, decían que eran una mafia, no los sindicalistas, los docentes, que no era vocacional estudiar. Después Vidal creo que se arrepintió cuando dejó de ser gobernadora, porque obviamente no ponían plata en las escuelas, no habría nuevas escuelas. Pero Baradel lo tuviste como un corderito, diferente a lo que pasó antes. No. No es un tema de un sindicalista. Es que yo pongo un ejemplo. Sí, pero no es el tema ni personal, ni de la amistad, ni de la, podría ser punto de vista común en lo político con algún sector sindical. Yo digo, si no querían tener paro, prueben, en vez de cerrar escuelas, abrir escuelas. Si no querían tener paro, prueben invertir en el mantenimiento, en la ampliación de las escuelas. Prueben no bajarle el sueldo a los maestros, porque no es que los maestros cuando llegó Vidal tenían el sueldo de, ¿qué te puedo decir?, de Steve Jobs. Tenían un sueldo de laburante del Estado bonaerense, que siempre fue un sueldo... Y ahora no me vas a contestar, ¿cuánto gana un maestro por medio? No, bueno, por eso... No me da valores, no me da. No, lo que pasa es que, de nuevo, es complicado. Yo después te paso, léelo vos, pero cuando te doy la pirámide salarial, si hacen suplencias, si tienen antigüedad, cada sueldo es distinto, y eso le pasa también en tu canal. Si yo te pregunto cuánto gana, le pregunto a él, va a decir algo, él va a decir otra cosa, o va a decir otra cosa. Entonces yo lo que digo es que acá, ¿cuánto deberían ganar? Yo creo que los empleados estatales de la provincia, nosotros ahora hemos recuperado
de la provincia. Entonces, ¿qué querés? ¿Que no hagan paro? Porque no eran salarios millonarios. Entonces, ¿qué querés? ¿Que no luchen? Cuando dicen, bueno, va a haber palos en el gobierno que viene si hacemos el ajuste. Bueno, porque hay que ver también cuánto gana la gente, cuánto necesita. Nosotros, hoy, los salarios de la provincia recuperaron una parte de lo perdido con Vidal, no todo lo que perdieron con Vidal, pero vamos recuperando año con año y no han perdido contra la inflación. Entonces vos decís, ¿la inflación es un problema? Sí, por supuesto, pero el peor de los problemas, por eso te decía lo de Inglaterra, sea la inflación alta o baja, es si los salarios siguen o no siguen la inflación. Más allá de que cuanto más baja mejor, sin duda, si los salarios no recuperan lo que perdés con la inflación. En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores, tenemos muchos trabajadores en la provincia de Buenos Aires, pues tenemos 400.000 docentes. 400.000, dice, ¿cuántos docentes? 5.200.000 estudiantes en la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes. Y hoy, si vos tomás la cantidad de trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que hay que medir, la población, hay menos que en la ciudad. Hay menos trabajadores cada 100.000 habitantes que en la ciudad de Buenos Aires. Y es una de las jurisdicciones que menos trabajadores del Estado tienen. Y después piden más policía. Y hace falta. Nosotros vamos a haber recuperado 10.000 policías. 5.000 de esos se habían perdido durante la época de Vidal. Y después te digo, en homicidios esto se ve. Tenías... sí, pero perdón que quiero decir algo porque me parece importante para comprender. No, te digo, estamos en la Panamericana. Sí. A paso Chiche. de hombre. ¿No hace falta otra Panamericana? Hay que seguir haciendo infraestructura. Es una cosa... Hay que seguir haciendo infraestructura, pero no solo ¿Ahora eso. qué? A veces hablo largo porque son temas complejos y además me apasiona lo que estamos haciendo y me apasiona lo que nos falta. Siempre he dicho, yo no voy a barrer los problemas abajo de la alfombra, voy a explicar lo que falta, ponerlo en un plan y decir, ahora nosotros tenemos un plan a 6 años, estamos ejecutando 2 después de la pandemia de los 6 que teníamos previsto. Bueno, Chiche, entonces faltan sí. escuelas, faltan hospitales, faltan rutas. Perdón, un segundo. Sí. Cuando yo llegué había 905 homicidios en la provincia de Buenos Aires. El año 19. En el año 22 Sí. hubo 750. Bajó como un 20%. Nunca bajó tanto la cantidad de homicidios. ¿Estoy conforme? No, porque antes eran 3 asesinatos por día Claro. y ahora son 2 asesinatos por día. Es mucho. ¿Y cómo le voy a decir a una madre? ¿Cómo le voy a decir a una familia? No, pero pará, lo bajé un 20%, listo, ya está. Chiche, No, sí. falta un montón. Tenemos 4... ¿Qué pasa, chicos? No, queremos pasa? redondear para agradecerle, por supuesto, al gobernador la enorme generosidad y amabilidad. Chiche, hace una hora que está Sí, ahí en claro, el por Clio, supuesto. mirá. Totalmente. Bueno, no sabía, no tengo... No, por eso. Pero No te enojes. Recién empezó, Sí. Chiche, que capaz lo conocés, saluda con gorra ajena, ¿no? Que es que cuando Sí. alguien se apropia de algo que no le corresponde. Entonces, Bien. yo lo que quiero decir, por ¿Qué ejemplo, hora es? Perdón, ¿qué hora La es? una La 1:15. La 1:15. Chiche. Y nos están esperando 2 móviles, 1:15. Chiche. Y nos están esperando 2 móviles, Chiche. estamos Por eso. el Claro. el corredor atlántico, Sí. Sí. la famosa Ruta 11. Cuando yo recorría esa zona, que recorría el Partido de la Costa, Gesell, Mar Chiquita, Pinamar, Mar del Plata, cuando recorría me decían, vas a terminar la Ruta 11 que Vidal la está haciendo. ¿Sabes cuánto había hecho? Axel, 17 kilómetros. Te, ¿Sabes? te- Perdón, te pido, perdón, por favor, 17 porque tenemos que, kilómetros. Me dejó el obrador Sí. y la deuda. tenemos que terminar. Ahí está, Ya Chiche. pasamos nuestro horario. No, Gracias. Chiche. Está. Gracias, Chao, Axel. gracias. Chao, Placer. chao, chao, chao. Hasta el lunes. Placer. Sí, chao. Nos vamos, en vivo y directo a la zona norte. Está Camila con una protesta de cooperativa. Dale.